Hoy es día de descanso en la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2024, pero nosotros seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos está dejando este super evento. Por supuesto, después de cada transmisión en vivo de las rondas, he tratado de traerles un video con las mejores partidas de cada jornada. Pero obviamente se me van a escapar algunas joyas y bueno, aquí les vengo a traer tres de esas que se me escaparon por una u otra razón. Así que bueno, pónganse cómodos y disfruten de estas fantásticas partidas. No sin antes recordarles, obviamente, que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Porque recuerden que mañana, 18 de septiembre, arranca la séptima ronda, la segunda mitad del torneo, y estaremos transmitiéndola en directo, 9 de la mañana, hora de Venezuela. La primera partida que vamos a ver es una partida de la ronda 4 donde se enfrentaron en el femenino los equipos de Noruega y Venezuela. Específicamente hablaremos de la partida entre la maestra internacional Tilcia Varela contra la también maestra internacional de Noruega Olga Dolgova. Si no estoy mal, esta jugadora es la esposa del gran Alexei Shirov. Y bueno, esta partida nos va a demostrar lo impresionante que puede ser cuando una jugadora pierde la teoría o le hacen una jugada que quizá la sorprende, ¿no? Así que pongan mucha atención. Con las piezas blancas, la maestra internacional venezolana Tilcia Varela iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, la maestra internacional noruega Olga Dolgova respondía con C6, una defensa Caro-Kann. D4 por parte de Tilcia, D5 de Dolgova, caballo C3, D por E4, caballo por E4, alfil F5, caballo G3, alfil G6 y H4. Por supuesto, esto es muy conocido, ¿no? Una variante muy teórica que se juega contra la Caro-Kann. H6 por parte de Dolgova, evitando que le atrapen el alfil. Caballo F3, E6, H5, alfil H7, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, caballo F6, alfil D2, alfil E7, enroque largo y C5, todo bastante normal. Probablemente aquí las negras hubiesen podido esperar un poco con caballo BD7 y tras rey B1, dama C7, no lanzarse tan rápido y definir hacia dónde se quieren enrocar, ya sea corto o largo. Pero bueno, C5 tampoco es una jugada que dé problemas a las negras. Tilcia juega caballo E4, jugada bastante habitual. C por D4 por parte de Olga Dolgova, caballo por D4 de Tilcia Varela, caballo BD7 y ahora aquí viene la jugada que posiblemente sorprendió a la maestra noruega. Y es que Tilcia jugó torre H3, una jugada muy interesante, ¿no? Y que tiene además mucho sentido porque al haber jugado ya las blancas H5, pues la torre puede pasar por la tercera fila. Como les dije, quizá esta jugada sorprendió demasiado a la maestra noruega y decidió jugar caballo por E4. Fíjense que aquí lo más curioso es que la máquina recomienda enroque, una jugada que humanamente es muy difícil de hacer por lo mismo, ¿no? Porque psicológicamente al pasar la torre por la tercera fila se hace complicado enrocar corto ya que, bueno, parece que viene torre G3, se amenaza alfil por H6, pero en realidad tras la jugada rey H8 las negras no deberían tener problemas, ¿no? Así que una jugada muy interesante este torre H3. La mejor jugada, bueno, la mejor no, también otra opción es dama B6 si es que las negras no quieren enrocar o de repente enrocar largo. Tras alfil E3 vendría caballo por E4, dama por y torre D8. Bueno, no pasa nada, ¿no? Una posición bastante cómoda. En cambio, tras caballo por E4, ya las blancas empiezan a quedar bien. Dama por E4 por parte de Tilcia, se despeja un poco la columna. Caballo C5 de la maestra Dolgova. Dama G4 de la maestra venezolana. Alfil F6 de la maestra noruega. Y ahora alfil B4. Bueno, aquí las blancas comienzan a atacar y aprovechar la posición abierta, sobre todo que el rey sigue en el centro. Dama B6 por parte de Dolgova, caballo B3 de Tilcia Varela defendiendo su alfil con la dama. Y ahora de nuevo las negras cometen otro error, caballo A4, dejando la diagonal allí completamente débil a merced del alfil. Lo correcto era quizá caballo D7, ¿no? Tratar de llevar piezas hacia atrás para al menos enrocar largo. Tras A3 vendría dama B5 y bueno, las blancas están mejor, pero las negras buscan quizá la opción de cambiar las damas. En cambio, tras la jugada dama A4, perdón, caballo A4,
Alfil A3 por parte de Tilcia. No es la jugada más fuerte, ¿no? Era mejor torre de 6 atacando de inmediato a la dama. Y tras dama B5, torre por E6 con un remate brutal. Pero bueno, tampoco es fácil de calcular esto, ¿no? Tras la jugada alfil A3, Dolgova jugó dama B5, quizá intentando venir a cambiar las damas, pero torre E3. Comienzan las amenazas por parte de la venezolana, tras lo cual, bueno, la noruega jugó E5. Esta jugada no puede ser buena porque se sigue abriendo la posición con el rey en el centro. Esto es demasiado arriesgado. Era mejor dama A6 tratando de defender al peón. Fíjense que aquí el cambio de damas pues no funciona porque el peón está clavado. Pero tras dama 6, torre E3 y dama B5, pues las negras lo que están haciendo es aguantar, aunque ya deberían estar muy, muy mal, ¿no? Es que el rey simplemente no se puede mover de donde está. Tras la jugada de 5, que fue la que jugó Dolgova, bueno, Tilcia jugó caballo de 4, buena jugada aprovechando la clavada del peón, atacando la dama y bueno, buscando pases peligrosísimos para el caballo. Y ahora Dolgova jugó dama A6. En realidad no hay mucho por hacer, ¿no? Quizá dama B6 es un poquito mejor para en caso de caballo E6 jugar caballo C5. Pero la idea es que tras caballo por C5 se juegue en roque. Básicamente lo que busca la posición aquí es salvarse del mate, pero ya esto sería una pieza de menos para las negras, ¿no? No tiene mucho sentido. Quizá por eso Dolgova jugó dama A6, Tilcia jugó caballo F5, buena jugada amenazando el peón de G7, torre de 8 por parte de la maestra noruega. Y bueno, aquí Tilcia jugó torre ED3. Una jugada segura, aunque dudosa, ¿no? No porque sea mala, porque igual las blancas siguen ganando, pero las blancas tenían un remate espectacular. Torre por E5. Si Tilcia hubiese hecho esta jugada, pues hubiera llevado esta partida a los mejores remates que se han visto en la Olimpiada, un video que verán más adelante. La idea es que tras alfil por E5 viene caballo por G7, jaque, alfil por G7 y torre E1 y las negras no van a poder evitar el mate, ¿no? Tienen que empezar a entregar el alfil, la dama e igual esto terminará en mate. Pero tras torre E D3 esto debe ser suficiente para ganar. Dolgova jugó torre por D3 por parte de Tilcia. Y ahora B5. Bueno, en realidad no hay mucho por hacer, pero esta jugada lleva al mate inmediato. Lo correcto era dama por D3, pero de nuevo, ¿no? Tras peón por no tiene mucho sentido. Las blancas tienen dama contra torre y todavía siguen las amenazas de mate. Tras B5, por supuesto, Tilcia jugó caballo por G7 y su rival, la maestra Olga Dolgova, tuvo que abandonar porque está perdida, no está mate en un movimiento. Aquí es única alfil por G7 y vendría dama de 7 jaque mate. Bien amigos, primera partida que les debía, me gustó bastante este torre H3 de Tilcia Varela, parece que sorprendió muchísimo aquí a su rival. Y bueno, no pudo controlar el haber quizás salido de la teoría, con lo que ganó una partida fantástica. Ahora vamos con la siguiente. Esta partida se jugó en la recién finalizada ronda 6, donde se enfrentaron las maestras Candela Francisco de Argentina contra Sara Kadem de España, jugadora de origen iraní, pero que representa actualmente a España. Una partida donde se vuelve a presentar el famoso ataque del hígado frito, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Con las piezas blancas en esta sexta ronda, la gran maestra, argentina, Candela Francisco, iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, la maestra internacional absoluto, Sara Kadem, respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, defensa de los dos caballos contra la apertura italiana. Y caballo G5, tenemos el ataque Fegatelo, también conocido como el ataque del hígado frito, donde las blancas atacan de inmediato el punto F7. D5, la jugada más habitual por parte de las negras, E por D5, caballo A5, alfil B5 jaque, C6, D por C6, B por C6, dama F3, la idea es evitar la captura del alfil porque cae la torre, alfil E7 por parte del Sara Kadem. Y ahora alfil de 3. Obviamente capturar el otro peón en C6 sería demasiado arriesgado, ¿no? Tras caballo por, dama por y alfil de 7, la dama puede retroceder pero viene en roque. Las negras ya sacaron sus 3 piezas menores, se enrocaron, pero las blancas tendrían 2 peones de más. Eso sí, muy arriesgada la posición para las blancas que no han podido sacar piezas. Por eso Candela Francisco juega alfil de 3, H6 por parte de Sara Kadem, caballo E4,
caballo D5, caballo G3, enroque, alfil F5, alfil A6 y ahora A3. Un error aquí, quizá una pérdida de tiempo. Probablemente la idea es evitar que las negras jueguen caballo B4 o algo similar. Pero lo cierto es que es preferible sacar piezas con caballo C3. Aquí la jugada caballo B4 pues no es tan fuerte como parece porque se puede jugar A3 y el alfil defiende en C2. Y tras la jugada G6 atacando el alfil, pues entonces vendría D3, ¿no? Tentando a las negras a capturar el alfil para lanzar un ataque devastador con las piezas. En lugar de eso, tras A3, alfil G5 por parte de Cadem y caballo E4 de Candela Francisco. De nuevo, una imprecisión. Hay que sacar piezas. Caballo C3. Tras caballo por D por C3 y E4 vendría alfil por F5, alfil por G5, F por E4, alfil por D8, E por F3, alfil por A5, F por G2 y torre G1. Una continuación allí donde quizá las negras tengan cierta compensación por el rey en el centro, pero donde no está tan claro, ¿no? Esto sigue siendo una pieza y algunos peones para las blancas. En cambio, tras caballo E4, G6 por parte de Cadem atacando el alfil, caballo C5 aquí de Candela Francisco, G por F5, caballo por A6 y ahora dama F6, jugada dudosa, pero que en realidad tiene sentido porque las negras quieren seguir pasando piezas al ataque, ¿no? Era algo mejor dama C8 atacando al caballo, tras caballo C5 jugar E4 y bueno, ya todo está defendido. Pero tras dama F6, G3 por parte de Candela Francisco, otra jugada que quizá no tiene mucho porque se está debilitando el propio flanco de rey. La idea quizás es jugar H4 o evitar también la entrada del caballo o F4. Pero en realidad era mejor H4 directamente. Tras alfil por viene G4 y bueno, las blancas están buscando también abrir la posición del rey para atacar. En cambio, tras la jugada G3, E4 por parte de Cadem, dama E2 de Candela Francisco, dama G7, caballo C3, torre a E8, caballo por D5, C por D5 y dama B5. Un error, la dama se aleja demasiado de la defensa del rey. Aquí ya era necesaria rey F1 para tratar de cubrirse. Tras caballo C6 viene caballo B4 y bueno, obviamente a las blancas les conviene simplificar para detener el ataque y también para imponer los peones que tiene de más. Pero tras dama B5, caballo C4, buena jugada de las negras que tratan de que la dama no se active. Y ahora Candela juega dama por D5. Error. Caballo B4 era la mejor opción. Tras A6, ahora sí, dama por D5. Se puede jugar caballo E5, pero vendría enroque y parece que las blancas se logran defender. En cambio, otra dama por caballo E5 por parte de Sara Cadem y dama B5. Aquí enroque quizá no funciona, ¿no? Caballo F3, rey G2 y ahora dama G6. Por allá un caballo lejos, gana un tiempo tocándolo y la dama va a pasar a H5 muy rápido, ¿no? Es la diferencia, en la otra posición el caballo estaría en C5. Pero tras dama B5, alfil por D2. Buena jugada de la jugadora iraní. Alfil por D2 de Candela Francisco, caballo F3 y rey F1. De nada sirve venir con el rey a defender el alfil porque vendría torre de 8 ganando. Tras rey F1, caballo por D2 jaque, rey G2 y dama G4. Bueno, el ataque de las negras es devastador y las blancas poco pueden hacer, ¿no? Torre H1 por parte de Candela, F4 de Sara Cadem, H3, dama F3 jaque, rey G1, F por G3 y ahora torre 2. Bueno, en realidad no hay nada mejor, ¿no? Tras dama E2 intentando cambiar, simplemente vendría G por F2, dama por y torre E6. No se puede cambiar las damas porque entra el caballo dando jaque y cae la torre. Y bueno, la torre se dirige a G6 ganando. Tras torre 2, Sara Cadem jugó torre 6, igual viene con la torre, F por G3, torre G6 amenazando al peón, G4, dama G3 jaque, torre G2, caballo F3, rey F1, dama por H3, dama H5 y caballo D2. Era más fuerte caballo H4, ¿no? Prácticamente liquidando la partida y obligando a dama por caballo. Pero tras caballo D2, rey G1, dama E3, de nuevo era mejor caballo F3 para volver a la misma posición. Pero bueno, tras rey H1, torre por A6, G5 y torre G6, las blancas tienen pieza de menos, las negras tan solo tienen un peón de menos, o sea, las blancas tienen apenas un peón en compensación. No es suficiente porque el rey está muy mal. Torre a G1 por parte de las blancas, rey H7 de las negras, torre G3
y tras caballo F3, Candela Francisco decidió abandonar porque sabe que está totalmente perdida, ¿no? Y es que apenas acaban de pasar el control de tiempo y ya la jugadora Sara Cadem tendrá suficiente tiempo para imponerse en esta partida. Bien amigos, ¿qué les pareció? En esta ocasión no funcionó el ataque del hígado frito porque las negras pudieron aprovechar su gran ventaja en desarrollo. Y bueno, finalmente vamos a ver una partida que se jugó en la primera ronda. Obviamente en el video que les subí de esa ronda subí las mayores sorpresas, pero se me escapó esta partida que es una verdadera joya, ¿no? Me la mencionó alguno de mis suscriptores en el directo. Se trata del enfrentamiento entre el gran maestro noruego Johan Christiansen contra el maestro internacional surcoreano Jung-Hyek Lee. Una partida de ataque espectacular, así que vamos a verla. Con las piezas blancas, el gran maestro Johan Christiansen iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el maestro internacional surcoreano Jung-Hyek Lee respondía con C5, defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por, caballo F6, caballo C3, A6, alfil G5, caballo BD7, alfil C4, E6, dama E2 y B5. Y esta posición, cuidado, ¿no? Porque las negras siguen con el rey en el centro y siempre hay muchos temas con caballo D5, es temático. Alfil B3 de Christiansen, dama C7 de Lee, enroque largo, B4, las negras atacan y caballo D5. Como les decía, esta jugada es temática. Las negras deciden jugar E por D5, E por D5 jaque de las blancas, alfil E7 y torre de E1. Una jugada que pues aparentemente no es la mejor, pero la más lógica para amenazar mate de inmediato. Lo correcto es caballo C6, con la misma idea, ¿no? Se amenaza mate. Tras caballo E5 vendría caballo por E5, D por E5, D6 y si alfil por F6, peón por y dama F3. Y bueno, al parecer las blancas tienen suficiente compensación por la pieza. Se amenaza la torre, se amenaza dama por F6, las torres en las columnas, el rey en el centro y sí, debe haber compensación. Pero tras torre de E1, aquí las negras jugaron enroque, una jugada que es mala, pero que a primera vista tiene lógica. ¿Por qué? Bueno, si se captura el alfil, se juega torre 8 y la dama está atrapada, pero en realidad es un error. Lo correcto era jugar caballo E5 y en caso, por ejemplo, de F4, pues vendría caballo G6, caballo C6, rey F8, alfil por, peón por. Y bueno, más o menos la posición está allí defendible para las negras que tienen una pieza de ventaja, ¿no? Por supuesto, las blancas tienen compensación en ataque, pero de momento parece que las negras se van a defender. En cambio, tras enroque, Christiansen juega dama por E7. Muy buena jugada, atrapando su propia dama, porque las negras jugaron torre E8. Fíjense que la dama no tiene casillas, pero viene dama por E8. No hay más, no hay que entregar la dama por algunas piezas, pero ahora las blancas tienen casi que ventaja decisiva. Caballo por E8, torre por E8, caballo F8, torre H E1 y alfil B7. Una jugada que parece lógica por parte de las negras para eliminar la torre, pero en realidad lo mejor era dama D7. Tras alfil F4 viene H6 y bueno, las blancas están mucho mejor, pero las negras se salen de los temas de mate. En cambio, tras alfil B7, torre por A8, alfil por A8 y torre E8. Ahora se renueva la amenaza de alfil E7 con temas de mate. Las negras juegan H6 para salir del mate. Quizá era única alfil por D5, ¿no? Aunque es muy difícil de valorar esta jugada. Tras alfil por H6 y alfil E7 viene rey H7, alfil por y dama C5 atacando las dos piezas. Claro que igual aquí las blancas deben tener ventaja con este jaque, ¿no? G6 y ahora caballo E2 defendiendo todo. Pero tras la jugada H6, caballo E6, buena jugada. Esta era la idea de eliminar el peón central, ¿no? Que esta jugada es durísima. Se amenaza la dama, se amenaza el caballo. Y bueno, el jugador Jung-Hyek Lee no tuvo otra opción que jugar dama B7. ¿Por qué no capturar el caballo? Bueno, porque tras peón por se amenaza E7 y es una jugada imparable, no se puede evitar. Fíjense que aunque se bloquee el alfil, viene E7, el caballo cae y de hecho las blancas van a coronar. En cambio, tras dama B7, torre por F8 por parte de Christiansen, rey H7 del surcoreano, alfil C4 amenazando alfil D3
Y bueno, rey G6. Ya aquí parece que las negras se resignan y bueno, se colocan prácticamente para que le den mate. Lo correcto era, bueno, H por G5 y tras alfil de 3, F5, alfil torre por y G6. Y bueno, de momento las negras no dan mate, pero la posición está perdida tras torre por G5. En cambio, tras rey G6, por supuesto, les pido que detengan aquí el video y busquen el mate que hay. Juegan las blancas y dan mate en 4 movimientos. Es bastante sencillo porque hay demasiadas piezas sobre el rey. Bien, espero que lo hayan visto. Aquí el jugador noruego jugó alfil de 3 jaque, la jugada más lógica, rey H5 y alfil E2. Bueno, esta jugada la hace quizá para ganar tiempo en el reloj porque era más rápido el mate, pero es lo mismo, ¿no? Alfil G6 es única, rey G6 es única, alfil D3, rey H5 y ahora sí, H3 amenazando G4 mate. Tras F por G6 y F4, simplemente el maestro internacional surcoreano decidió abandonar porque viene la jugada G5, G4 y no se puede parar, ¿no? Fíjense que en este momento, si en vez de peón por, se juega peón por, se amenaza el alfil, pero tras esta jugada, cualquier movimiento que hagan las negras es mate, ¿no? Peón por alfil y ahora se juega torre H8 mate, ya no G4 porque, bueno, el rey escaparía. Y a cualquier otro movimiento que no sea capturar el alfil, sí que viene G4 mate. Bien amigos, ¿qué les parecieron estas 3 partidas? Bueno, esta última partida, como le dije, me la comentó uno de mis suscriptores en el directo y de verdad que era una joya que había pasado por alto, ¿no? Un ataque espectacular allí con ese sacrificio de dama prácticamente saliendo de la apertura. Y bueno, espectacular. Si alguna partida se me ha escapado en esta Olimpiada, les pido que me la dejen en los comentarios. La estaré revisando a ver si la puedo subir al canal. Así que ¿qué les parecieron las partidas? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Pero bueno, antes de irnos aquí, por supuesto, les voy a mostrar la tabla de posiciones del torneo Open y del femenino. Fíjense que en el Open, India con el marcador perfecto, 6 victorias, 0 derrotas, 0 empates. En el segundo lugar, Vietnam y China empatados, ambos con 5 victorias y un empate. Y ojo, que tenemos duelo India contra China en la 7ª jornada. Ding Liren contra Gukesh. ¿Será que se alinean los dos jugadores en el primer tablero? Vamos a ver porque básicamente sería la última partida donde se enfrentan antes de jugar el duelo por el título mundial. Por allí más abajo tenemos a Irán, tenemos a Uzbekistán, Francia, Ucrania, Armenia. Bueno, en el puesto 15, los Estados Unidos de América. 4 matches ganados, 1 empatado y 1 perdido, ¿no? Cuidado, falta mucha Olimpiada, pero Estados Unidos se está quedando atrás. Noruega, también dolorosas las tablas de Magnus Carlsen en la 6ª ronda, ya que, bueno, perdieron el match contra Irán. En este caso tenemos por acá el torneo femenino, igualmente India arrasando, 6 victorias, 0 empates, 0 derrotas, el único invicto, más abajo Georgia con un empate, Polonia con un empate y Estados Unidos 5 victorias y una derrota. Bien, espero que les haya gustado este video y bueno, nos vemos mañana, ronda 7, 9 de la mañana, hora de Venezuela, 8 hora Perú, 8 hora Colombia, 10 Argentina y 10 Chile. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.